Voy a invitar si puede ir abriendo su Biblia en Lucas 5. ¿Qué hace usted cuando tiene que convivir con alguien que es totalmente opuesto a usted? Que tiene valores, creencias, un estilo de vida diferente al suyo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo reacciona? Y quiero contar una historia y hacer una analogía un poquito moderna a la actualidad para que usted pueda identificarse mejor con las situaciones de esta historia. Bien, había una vez en una colonia parecida a la nuestra, un lindo barrio con muy buenos vecinos, respetados vecinos y toda la gente era aquí de bien, ¿no? En el vecindario había gente que se consideraba buena y lo eran. Era la colonia perfecta para vivir, mejor que Bugambilias y Puerta de Hierro. Todos disfrutaban de la vida tranquila, pero de un momento a otro toda esta tranquilidad se vino abajo, porque llegó un nuevo vecino que compró la casa que estaba al lado, ¿no? Y este vecino no tenía familia, era soltero, tenía un carro muy bonito y lujoso y tenía mucho dinero. Y este vecino se llamaba Leví. Pero este señor comenzó a hacer grandes fiestas, comenzaron a venir sus amigos de otras colonias y la colonia pues empezó a llenar de gente rara, ¿verdad? Muchos de los que venían llegaban repletos de tatuajes, mujeres con poca ropa, algunos con cara de drogadicto, otros llegaban con sus cajas de cervezas y era mucho ruido, música a todo volumen, festejaban hasta la madrugada. Hasta parece que estoy describiendo a mis vecinos, ¿verdad? Y los domingos por la mañana, cuando los buenos vecinos salían a la iglesia, veían cómo todo el jardín, cómo toda la banqueta estaba lleno de latas de cervezas vacías, vacías de colillas de cigarro, de mucha basura. Y resulta que el nuevo vecino era publicano. ¿Sabe usted qué es un publicano o qué era un publicano? ¿No? ¿Sí? Bien, para quienes no saben, los publicanos en tiempos de Jesús eran los recaudadores de impuestos del Imperio Romano. Y eran judíos que se hacían ricos empobreciendo a la gente. Yo sé que a lo mejor en estos momentos se está pensando en los que trabajan en el gobierno actualmente, ¿verdad? Y eran considerados traidores, pecadores y corruptos. Ellos estaban excluidos de la vida religiosa y social de Israel. Pero inesperadamente, el siguiente fin de semana, después de que Leví hizo esta fiesta, un tal Jesús entra caminando por esa misma colonia de vecinos respetables y de repente llega hasta la casa de este hombre. Toca el timbre de la puerta, Leví sale y este lo invita a cenar. Estuvieron ahí platicando, bromeando, intercambiaron algunas anécdotas, conversaron acerca de la vida. Y luego, mientras Leví le contaba a Jesús sobre su pasado oscuro, Jesús le habla acerca del perdón y de la gracia. Y Leví le pregunta, ¿hay perdón incluso para mí? ¿Hay perdón para un tipo como yo? Y Jesús le dice, obviamente, especialmente para tipos como tú. Entonces, el millonario Leví, o más conocido como Mateo, entrega su corazón al Señor. Y sí, estoy hablando de Mateo, el de la Biblia, el apóstol, el escritor de los evangelios. Pero a veces olvidamos que antes de ser Mateo, este Mateo fue Leví. Y entonces, antes de ser discípulo, Mateo era de lo peor. Cuando Jesús le propone seguirlo, Mateo lo acepta y se une a los discípulos de Jesús. Pero aunque Mateo dice la Escritura que ya tenía una vida nueva,
porque ahora había conocido a Jesús. No se olvidaba de sus viejos amigos. No extrañaba la vida del mundo, pero él deseaba que sus amigos conocieran a Jesús. Y Jesús le dice: me encantaría que me los presentaras. ¿En serio?, dice Mateo. Yo pensé que ya no me podía juntar con ellos. Dice: no, tú preséntamelos. Dice: pero es que mis amigos no encajan en la iglesia, Jesús. Ellos están llenos de tatuajes, hablan malas palabras, siempre tienen olor a alcohol. Dice Jesús: no te preocupes, no hay problema. Yo tampoco encajo en las iglesias. Le dice: ¿por qué no haces una de tus famosas fiestas y los invitas? Jesús no le dice: tráelos a la sinagoga. Él dice: no, haz tu fiesta donde yo te conocí y los invitas. Lucas 5:29 lo relata así. Le voy a pedir a alguien que me ayude a darle lectura. Lucas 5:29. Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: Hasta ahí. Dice que Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Dice que había un grupo, dice aquí Lucas, numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban ahí también con él, ¿no? Pero los líderes religiosos estaban molestos. Ahora sí puedes continuar con el 30, por favor. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo... Hasta ahí, por favor. En un momento de la fiesta, aquí vemos que apuntaron con el dedo a Jesús y le exigieron: ¿por qué tú y tus discípulos comen y beben con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y no era la primera vez que estos religiosos cuestionaban a Jesús sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Hasta parecía que lo regañaban. En una ocasión, en Mateo 22:15, relata que los fariseos consultaron cómo sorprender a Jesús con alguna palabra, cómo agarrarlo con alguna palabra equivocada. Por ejemplo, estaban obsesionados por cuál era el título de Jesús. Ellos, esto los tenía locos a ellos. Y ellos querían saber quién lo había ordenado, con qué autoridad hacía esto, quién lo había autorizado. Por eso le preguntaban a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Ellos no querían, como religiosos, perder su autoridad porque se pensaban que eran los únicos que podían autorizar a alguien a hacer estas cosas que Jesús hacía. Y Jesús, sin permiso de nadie, él sanaba gente y no le daba el crédito a nadie, no le daba el crédito a ellos. Querían saber quién lo ordenó. Querían saber si salió del seminario que predica la sana doctrina, si era miembro de la denominación correcta. Y es increíble. Lo interrogaban a Jesús, a Dios. Por ejemplo, cuando le decían también, le preguntaban: ¿es lícito dar tributo al César o no? O en Mateo 22:23 dice que creían ellos que no había resurrección. Dice que vinieron a Jesús para hablarle con mala intención. Y ahí nos damos cuenta, ¿no?, también de la paciencia de Jesús. Estas personas querían defender su doctrina. Lo que querían era demostrar que no había resurrección, porque imagínense los problemas que se armarían, ¿verdad? Y ellos estaban defendiendo su territorio. Creo que en muchas iglesias hay de estas personas. Bueno, en esta iglesia no, pero en otras sí. Que defienden su pequeño territorio y se obsesionan con ese territorio. Que agarran un pequeño detallito del mensaje y hacen una doctrina enorme. Los líderes religiosos aquí pensaron que podían manipular a Jesús con su palabra. Pero estaban equivocados. Jesús no caía ni en aquel tiempo ni ahora. Pero así sucede a veces en la iglesia y es esa la tarea que a veces los pastores tienen que evitar, ¿no? Se emplea a veces más tiempo discutiendo
en cuál va a ser el estilo de alabanza, o la vestidura, o cuántas veces tomamos la cena, en vez de dedicarnos a las necesidades del hambriento. Sucede esto, que se ocupan a veces más de las controversias superficiales, en vez de las verdaderas que son primordiales, que Cristo viene pronto y que el mundo se está perdiendo. Porque a veces decimos, no, es que eso no me gusta, pastor. No está bien que pongan los versículos en la pantalla ni que los vean en su celular. Tienen que traer su Biblia física. Eso no se me hace bien, pastor. O es que no me gusta de qué color pintaron. Ese color no me gusta, pastor. Hay pastores que tienen mucho cochinero allá en los salones. A eso lo digo yo, ¿verdad? Dicen que bien rey de reyes, hay mucho libertinaje, ¿no? A veces también. Y siempre estamos hablando de lo superficial. Y puede ser que tengan razón, pero nos olvidamos de lo que realmente importa. Bueno, ya me estaba aquí desviando otro tema, pero volvamos con Mateo y sus amigos. Esos mismos religiosos de siempre se quejan de las personas con las que está Jesús. Pero Jesús aquí dice que los defiende a Mateo y a sus amigos con estas palabras. Lucas 5, 31 y 32, por favor, ¿alguien más que me ayude a darle lectura? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Les dice irónicamente estas palabras, porque estos fariseos se consideraban santos, justos, así como muchos hoy en día en las iglesias. Y quiero que esta mañana reflexionen estas preguntas. ¿Qué hacemos nosotros con los Leví? ¿Qué hacemos con ese vecino de al lado? ¿Cómo tratamos al borracho de la cuadra? Al loquito de la colonia? Al que es diferente a nosotros. ¿Quién es ese Leví en nuestra vida? El Leví en nuestra vida es aquel que con el que no compartimos algunas cosas. Es aquel con quien tenemos diferencias a veces en lo más básico, en lo fundamental. ¿Qué hacemos con las personas que tienen otros valores o formas de pensar diferentes a nosotros? Que tienen formas diferentes de conducta, a veces hasta de vestimenta, de fe, o de lo más básico. Y a veces viven, aunque están en la misma casa, pero están separados por una pared. Quizá tú eres de izquierda y él es derecha, y él de derecha. Resulta que usted defiende a López Obrador a muerte por encima de Jesús y su esposo o su esposa extrañan a Peña Nieto. Y quiere matarlo nomás de pensarlo, ¿verdad? La cosa que es que su Leví es lo opuesto a nosotros. Y los opuestos a nosotros nos llenan de incomodidad, de tensión. Y eso a nosotros no lo hablamos en las iglesias porque decimos, bueno, no, está bien, diferimos en la doctrina, diferimos en la forma de cantar, bautistas y pentecostales, a veces entre mismos bautistas. Pero estoy hablando del opuesto, del vecino mundano de al lado. Porque al no ser capaz de manejar esa relación puede llevarnos a una separación, al prejuicio, a la exclusión, a la intolerancia. Y yo no estoy diciendo que apoyemos el pecado, de que vayamos a emborracharnos o a drogarnos con el amigo. Yo no digo eso. Yo digo, ¿qué pasaría si el opuesto es tu jefe? ¿Qué pasaría si el opuesto es tu padre o tu madre? Que le agarró la locura de la edad adulta y ya no lo aguantas. O que el opuesto es tu hijo o tu hija. Que no es a lo mejor lo que usted soñó, que no parece que es su hijo, que no es lo que usted esperaba, que no es lo que usted quería que fuera. ¿Qué pasaría si ese es su Leví?
o su hermano o su hermana? ¿Cómo le respondemos a los leví que nos rodean? ¿Qué quiere Dios? ¿Que los ignoremos? ¿Que compartamos la comida con ellos? ¿O que cuando lleguen ellos mejor nos vamos porque no los toleramos? ¿Que les pidamos que se vayan porque pues, no podemos estar a gusto si ellos están ahí? ¿Que preguntemos quién está entre los invitados y si está un leví mejor nos vamos? ¿Que hablemos nuestras diferencias, que las discutamos, que los evitemos? Me pregunto si todas estas preguntas están englobadas en aquella exhortación amorosa del Señor, que dice en Romanos 15:7. Alguien que me ayude a darle lectura también, por favor. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por tanto, recibidos los unos a los otros, dice otra versión, por tanto, aceptaos los unos a los otros. No dice que tienes que compartir todo, solo acéptalo. Dijo Jesús, amarás. Y redujo todos los mandamientos a uno solo. ¿Amarás a tu Dios con qué? Con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente. Y después dijo, ¿amarás a quién? A tu prójimo. No es necesariamente amar con locura, es tolerar y coexistir. Y yo estoy seguro que usted recuerda cómo el Señor le recibió a usted, le aceptó a usted. Y no hablo de la primera vez, hablo de esa temporada que en su vida, que durante varios domingos usted declaraba que era un hijo de Dios y venía y alababa, pero el resto de la semana parecía que era amigo del diablo. Esa temporada en que de alguna manera la mayoría de nosotros hemos pasado. Cuando éramos un fraude, cuando nos convertimos en verdaderos hipócritas. Y estábamos aquí, pero teníamos una doble vida. Cuando estábamos más perdidos que Leví. Y un día vino el Espíritu Santo y le tocó por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez y le volvió a recibir. Y obviamente Jesús no aceptaba nuestro comportamiento. Que Jesús no pasa por alto al hipócrita tampoco. Él no acepta el comportamiento pecaminoso, pero le aceptó a usted como su hijo. El cabezón, diría mi abuela, el terco. Él aceptó lo que él iba a hacer con usted. Nunca le dijo, límpiate y luego regresa. Él dijo, regresa. Yo te voy a limpiar. Porque sea una cosa, Él está lleno de gracia, pero también está lleno de verdad. No solo gracia, sino de verdad. Él te da la gracia, pero te dice la verdad. La gracia le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Pero la verdad le dijo, vete y no peques más. La gracia invitó a un estafador llamado Zaqueo a almorzar. Y la verdad lo motivó a vender todas sus posesiones para dárselo a los pobres. La gracia invitó a la mujer samaritana a beber agua del pozo. Y la verdad le recuerda discretamente que había tenido 5 maridos y que ahora estaba viviendo con el amante. La gracia hizo que Jesús se encontrara con Nicodemo en la noche, pero también tuvo la suficiente verdad de decirle, si no naces de nuevo, no puedes ser parte del reino de Dios. ¿Sí me explico? Jesús ofrece la gracia, pero siempre Él está listo para dar la verdad, para cambiar. Porque si solo ofrecemos gracia, pasamos por alto la verdad y somos una iglesia libertina. Si solo ofrecemos la verdad, también descartamos lo grandioso de la gracia. Y ojalá fuera un equilibrio fácil, ¿verdad?, de lograr. Pero no. A veces a mí me cuesta trabajo y suelo inclinarme hacia alguna de las dos partes. Porque yo en lo personal a veces he sido tan duro con la verdad que me olvido de la gracia. Muchas veces
me apresuré a juzgar. Reconozco que muchas veces juzgué. Y por otra parte también he sido un solapador de la tolerancia. Y en muchas ocasiones también he omitido la verdad y he hecho mal. Y a veces lo hacemos a nuestra conveniencia y creemos que Jesús es como si fuera una receta, ¿no? Y que tenemos todos los ingredientes. Que si mezclamos bien, entonces vamos a tener a un Jesús. Hasta los cristianos, ¿no? A veces preferimos a un Dios que podamos moldear a nuestra conveniencia, que podamos controlar según nos convenga y decir lo que nos gustaría que Él dijese o lo que Dios nos está diciendo. Pero decimos, no, si me cae gordo a mí, entonces a Dios también le debe de caer gordo, ¿verdad? Si a mí no me gusta esto, entonces a Dios tampoco le ha de gustar. Trate de entender a ese Leví, a ese vecino de al lado. Esa es una forma de ponernos en su lugar, es preguntarnos qué se siente. O decirle, ayúdame a entender qué se siente ser tú. ¿Qué se siente ser Raúl? Ayúdame a entender qué hay en esa cabeza. Hijo, ¿qué se siente ser adolescente en estos tiempos que no son iguales a mis tiempos? ¿Cómo se siente ser adolescente en esta época? Ayúdame a entender cómo es. O ayúdame a entender cómo es ser mujer en una empresa y en un mundo educado por hombres, porque yo soy hombre. Antes de condenarte y excluirte, ayúdame a entender. Ayúdame a entender qué te llevó a las drogas y al alcohol. Y no es que las vaya a probar, pero quiero saber qué se siente, cómo lo vives. Antes de etiquetarte y condenar al infierno a alguien. ¿Qué se siente estar divorciado? Porque yo siempre estuve casado y a todos los juzgo según mi condición, ¿verdad? Piense cómo actuaría usted en circunstancias similares. Luego siéntese y escuche también. Pero escuche de verdad. Al escuchar sana. Primera de Pedro 3:8. Alguien que me ayude a darle lectura también, por favor. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dice otra versión también, sean de un mismo sentir, de una misma mente, vivan en armonía, entiéndanse los unos a otros, sean empáticos. ¿Qué es entenderse el uno al otro? Empatía, decimos a veces, ¿no? ¿Qué haría yo si estuviera en tu situación? Que sabe una cosa, a ninguno de nosotros nos llamó Dios para redimir al mundo. A animar, a corregir, a felicitar, eso quizás sí. Pero para salvar el mundo, de ninguna manera. No estamos nosotros en condiciones de juzgar, de condenar a nadie. Solo hay un solo Mesías. Pero recordemos que todos hemos cometido errores, todos hemos fallado. Y seguimos cometiéndolos. Seguimos siendo humanos. Nadie somos perfectos y tampoco ninguna iglesia es perfecta. No existe. Porque tanto el pastor como su gente, como los líderes, todos aquí, todos somos personas comunes. Y a veces los errores y los pecados ajenos los vemos más grandes que los propios, ¿verdad? Los pecados ajenos, eso sí, resaltan fácil, pero los propios no somos capaces de tomarlos en cuenta. Y siempre digo, no exijamos perfección si tampoco podemos ofrecerla. Si tú no ofreces perfección, ¿por qué deberías exigirla? ¿Por qué alguien con manos impuras exigiría manos limpias? Veámoslo ahora en Mateo 9, del 11 al 13, por favor. Es esta misma historia que estábamos viendo en Lucas, ahora vamos a ver en Mateo 9, del 11 al 13. Alguien que me ayude.
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended de qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y después de aprender lo que significa, dice, misericordia quiero. Jesús llega a la casa del vecino de al lado, al hogar del pecador, de la misma manera que Él llegó en algún momento a su vida, a su corazón de usted. Él vino con gracia y con verdad, con misericordia, y Él nos invita a todos a venir. Dice: a los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dice. Y no se apure por convertir a alguien. No se afane. A lo mejor dice: pero es que llevo años y no se convierte, ya no sé qué decirle, ¿debería hablarle más? No. Ámelo. Solo ámelo. Que lo conozca usted por el amor, por lo que usted da. Eso es una gran puerta al Evangelio. Y después de haber dado tanto amor, cuando uno ama, créame que se abren las puertas. Decía mi papá la semana pasada: la miel no la vamos a sacar a palazos. Y el Señor hacía eso. No es que les decía que se tienen que convertir hoy, que es su única oportunidad, o si no se van a ir al infierno. Hay iglesias que hasta los condenan cuando dejan de asistir a sus iglesias. Y no, Jesús se sentaba, compartía con ellos. Hay que perderle miedo al mundano. Hay que perderle miedo al que piensa diferente. Porque a veces nos empezamos a juntar entre nosotros mismos. Las fiestas ya nada más son entre creyentes. Y después ni siquiera entre creyentes, ¿verdad? Ya nomás nos juntamos con la misma bolita que piensa igual a nosotros. Y entonces empieza a haber división. Tenemos que empezar a relacionarnos. Yo me siento bien, en lo personal, cuando convivo entre mundanos y no participo. Algunos a veces sí me critican ahí de que, pues, ¿por qué ando con mundanos, no? Pero no participo de las cosas. En la universidad recuerdo que siempre en fin de curso, mis compañeros me invitaban a las salitas. Y para mí era complicado salir, pero hacía el esfuerzo. Y yo sabía que pues ahí iba a haber alcohol, ¿verdad? Y digo: ok, pues me puedo pedir un jugo, un refresco. De verdad lo digo, no tengo que emborracharme, no tengo que compartir chistes obscenos. Pero estoy compartiendo con ellos, demostrando que nada me asusta. Que lo que yo tengo es un poquito de sal que puede cambiar toda una comida. Pero entonces nos llega la prisa, ¿no?, del querer convertirlos a las personas en el primer instante. Pero no hace falta. Es marcar una diferencia. Es marcar una diferencia en nuestra escuela, en el trabajo, en la oficina, en la colonia, en nuestra propia familia. Marcar que eres diferente. Marcar que eres el primero que llega y el último que se va. Créame que eso predica más que las palabras. Que vean que no eres un vago, que eres responsable en la escuela, en tu trabajo. Dios nos dice: los he puesto como sal en la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Si nos vamos a meter dentro de la iglesia el resto de la vida, entonces, ¿quién pone la luz debajo de un almud? Dice también aquí. La luz es para alumbrar. Y Dios nos puso en la sociedad para marcar una diferencia, para alumbrar. Padres, bendigan a sus hijos, no tengan miedo de que se vayan a perder. Y esto no significa que los manden a que se vayan a los antros y lugares así, ¿verdad? Significa que si tienen que compartir algún cumpleaños, de que si tienen que ir a alguna fiesta, bendígalo. Dígale: ve, hijo, y muestra una diferencia. Muestra que eres alegre, muestra que no te escandalizas, muestra
que no participas de ello y sigues siendo feliz. Muestra que no necesitas drogarte para estar alegre. Muéstrale que tienes algo diferente. Y para terminar, solo quiero que medite en estas preguntas. ¿Qué podemos hacer para responder al amor de Jesús? Podemos hacer lo que hizo Mateo. Podemos levantarnos, dejar todo y seguir a Jesús. Podemos confiar en Él, obedecerle, agradecerle. Podemos entregarnos a Él, identificarnos con Él. Podemos experimentarle, aprender de Él, adorarle. Podemos ser testigos de Él y hablar de Él. Podemos ser transformados por Él y usados por Él para su gloria. También podemos ser bendecidos por Él. Y también pregúntese, ¿qué podemos hacer para aceptar a las personas como son? A las personas que son diferentes a nosotros. Y aquí podemos hacer lo que hizo Jesús. Podemos ir a las personas, mirarlas con amor, no con juicio, con amor. Podemos ofrecerles perdón, no condenación. Podemos invitarles a una relación y no a una religión. Podemos darles una oportunidad y no un rechazo. Podemos dejar que Dios haga su obra en ellos y no nosotros. Dejemos que Dios haga su obra. Y dejemos también que podamos ser nosotros instrumentos para su gracia y no instrumentos de nuestra crítica. Invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Dios, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Te agradecemos por tu amor incondicional hacia nosotros. Aunque nosotros no lo merecemos, muchas veces te fallamos. Aunque nosotros somos pecadores y rebeldes, te agradecemos, Señor, por eso. Agradecemos tu salvación que nos has dado por gracia, Señor, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que se entregó en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos una vida nueva, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a amar y aceptar a nuestro prójimo, Señor. A no juzgarlo, a no condenarlo, sino antes tratar de entenderlo, Señor. Ayúdanos a perdonar también sus ofensas y a buscar su bien. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu paz, de tu amor y de tu gracia, Señor, de este mundo. Ayúdanos a reflejar en tu luz, tu verdad en nuestras palabras, Señor, pero principalmente que podamos reflejar esto con nuestras acciones, que podamos ser coherentes. Ayúdanos, Señor, también a compartir tu evangelio y tu esperanza con los que no te conocen, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.